Hola mis amigas. Bueno, quería dejarles acá un poquito de lo que me ha ayudado a mí a superar un poco el dolor, sobre todo el sufrimiento del duelo. Estaba leyendo un libro que lo escribieron unos amigos que también forman parte de Esperanza Restaurada. Y el día 4 de la escritura de este libro dice que la vida es como una neblina. Dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberíamos decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso está en Santiago 4, del 13 al 14. Porque ninguno de nosotros sabemos qué será o qué ocurrirá el día de mañana. El libro de Santiago nos deja ver que nuestro paso por la tierra es temporal, que nuestra vida es como una neblina, que un día está y luego desaparece. En un momento determinado todo puede cambiar. Sin pretender subestimar o minimizar otras pérdidas, quizás uno dice que es más fácil asimilar la ausencia o la partida de un ser amado cuando es un adulto mayor, pues pensábamos que ya había disfrutado de su existencia. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de nuestros hijos, o de niños, o de jóvenes, ya que suponemos que se ha alterado el curso normal de la vida, y esto no es así. Se los digo porque yo perdí una hija, un hijo, y el dolor es tan fuerte como cuando perdí a mi padre, y más desgarrador el día que perdí a mi madre. Entonces, por eso les digo, nosotros no podemos cambiar lo que ya está. La muerte nos parece injusta, más aún si las circunstancias que la rodearon son trágicas, absurdas o poco comunes. Pero como dijimos al principio, nuestra vida es pasajera. Unos vivirán más tiempo, otros viviremos menos. Algunos llegarán a peinar canas, pero otros no. Por lo tanto, vivamos y disfrutando el hoy, aprovechando cada oportunidad, porque no sabemos qué será el día de mañana. No caigamos en la arrogancia de planificar sin tener en cuenta a Dios. Más bien digamos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entreguemos el control de nuestra vida a Dios, ya que Él sí conoce nuestro porvenir. Todos viviremos el tiempo que Dios ha determinado, ni un minuto más ni un minuto menos. Y eso me lleva a una reflexión importante. Cuando mi madre murió, yo peleé con Dios esa madrugada muy duro. Y yo sé que esto que yo les voy a contar, ustedes también lo han vivido, porque no creo que solamente me haya sucedido a mí. Yo peleé tanto esa madrugada, me sentí como que Dios me había faltado, me había fallado, como que me había abandonado. Y le reclamé por qué se había llevado a mi mamá, si ese no era mi plan. Mi plan era tenerla conmigo, mi plan era que ella tuviera una vejez plena, rodeada de sus afectos, que no tuviera una vejez como había sido su vida, de sufrimiento. Y yo aspiraba a darle a ella en su vejez todo de lo que ella careció durante su juventud, incluso durante su vida de adulto contemporáneo. Y esa madrugada mi hijo me decía, mami, estoy orando por ti para que Dios te dé sabiduría, paz, consuelo, fortaleza, para que nos revele en el corazón su palabra. Ellos no partieron antes o prematuramente. Ellos trascendieron del plano terrenal al plano espiritual, en la fecha que Dios lo tenía dispuesto. Aunque yo no lo comprendía y nada de lo que pudiera yo hacer podría cambiar esto. Todo ocurre en su manera, tiempo y en la voluntad perfecta de Dios. No existe el si yo hubiera estado presente porque yo no estuve. Si yo hubiese hecho esto o aquello, porque eso es alterar la voluntad del Señor. Y a veces nos sentimos tan egocéntricos y somos tan arrogantes que pretendemos cambiar el plan de Dios. Tenemos en nuestra mente la certeza de que estamos al mismo nivel que Dios y eso no es así. ¿Por qué queremos evitar algo que ya Él había dispuesto?
porque queremos evitar el plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque desde el momento de la concepción, Él tiene ya fijada la fecha de nuestro nacimiento y la fecha de caducidad. Así que animémonos a aceptar la voluntad de Dios, que siempre va a ser perfecta, aun cuando nos cueste entenderla. Todo en esta tierra es temporal. Nosotros también somos pasajeros. Recordemos que el tiempo aquí es así, es temporal, por eso es tiempo, porque habla de tiempo temporal. En cambio, en el plano espiritual es eterno, y allí es donde nosotros debemos llegar, a ese plano espiritual, a ese plano es donde nos debemos. Entonces, a veces dejamos que el ruido de las preocupaciones nos robe la paz. Y cuando hablo de todo ese ruido, en Proverbios 12:25 dice que la preocupación agobia a las personas. Una palabra de aliento nos anima. Pero el ruido de las preocupaciones nos impide confiar en Dios. Nos roba la fe, nos roba la esperanza. En Mateo 6:34 dice, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Y esto es lo que nos impide escuchar la voz de Dios. El resentimiento es un tumor canceroso que crece y crece y crece. Y entonces empezamos a guardar resentimientos en nuestros corazones contra Dios muchas veces, contra las personas que tenemos cerca. Y en la primera de Juan, en versículo 3:15 dice que el que odia y guarda resentimiento es como si fuera un asesino. Y al Señor no le gusta eso. Eso también nos impide llegar hasta Él. Por eso debemos cuidarnos, que ni el orgullo, ni el resentimiento, ni las preocupaciones se apoderen de nosotros. Porque el orgullo, la soberbia, la arrogancia es la que nos impide entender que en el proceso de nuestras vidas vamos a tener pérdidas físicas, pérdidas materiales. Y eso justamente es lo que nosotros le recriminamos al Señor. ¿Por qué perdí a mi padre? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué perdí a mi pareja? ¿Por qué perdí a mi madre? ¿Por qué perdí mis bienes en los casos? ¿Por qué tuve que perder mi país en el caso mío que también llevo un duelo migratorio? Pero nosotros no tenemos por qué preguntarle a Él por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros para querernos enseñar a ser humildes en todos los sentidos? Les dejo esta reflexión realmente en el Salmo 10:4. Dice que el pensamiento de los orgullosos, del arrogante, nos impide escuchar la voz de Dios. Y les dejo para que lean Romanos 15:13. No perdamos el tiempo buscando escudarnos y excusar la voluntad del Señor, porque nosotros también estamos juzgando a Dios, y a Dios no se le juzga, al Señor se le acepta. Lo que estamos viviendo, como les dije, es temporal, no va a ser para toda la vida, para nada. Está en nosotros vivir este proceso desde el dolor de la pérdida o desde el sufrimiento de la carne. Es nuestra decisión.